¿Qué tiene que tener una simple pintura para obsesionar al mismo tiempo a personas tan diferentes como Hitler, Sigmund Freud, Salvador Dalí y Vladimir Lenin? No estamos hablando de personas cualquiera, estamos hablando de las mentes que moldearon y fracturaron el siglo XX. Personas que no compartían nada entre sí, ni su ideología, ni su sensibilidad artística, ni su forma de ver el mundo, nada. Solo una extraña y oscura fijación por un paisaje de rocas y cipreses. Y cuanto más piensas en ello, más inquietante se vuelve. Porque esta obra terminó colgada en despachos de poder, en habitaciones privadas y en salas donde se tomaron las decisiones más importantes de la historia moderna. Y ahora os lanzo una pregunta. ¿Qué veían estas personas en esta obra que nosotros a simple vista no podemos percibir? Porque la Isla de los Muertos no funciona como una pintura normal. No es una obra que simplemente la observas y ya la entiendes. Cada persona proyecta sobre ella algo diferente. Miedo, paz, vacío, duelo, aislamiento. Y quizás precisamente por eso, esta obra se ha convertido en una especie de espejo psicológico para mentes tan radicalmente diferentes. Pero lo más inquietante no es solo eso, es que el hombre que pintó esta obra no estaba en paz cuando la creó. Arnold Böcklin llevaba años conviviendo con la pérdida, con la muerte y con una obsesión personal que fue plasmando en cada rincón de esta obra. Así que hoy no vamos a hacer una simple lección de historia del arte. Vamos a abrir esta obra como si se tratase de una autopsia. Vamos a analizar la tragedia personal de Böcklin, las teorías ocultas de la obra, las diferentes versiones que creó y la razón por la que esta pintura terminó obsesionando a las mentes más poderosas del siglo XX. Porque cuanto más entras en esta isla, más difícil te resulta salir de ella. Pero para entender realmente la oscuridad de esta pintura, primero tenemos que conocer la vida del artista, Arnold Böcklin. Porque Böcklin no pintaba simplemente paisajes por estética, pintaba recuerdos, pintaba emociones, pintaba el eco del dolor que llevaba dentro. Y cuando conoces su historia personal, la percepción del cuadro te cambia completamente. Porque Böcklin perdió a 8 de sus 14 hijos cuando eran pequeños. 8. O sea, imagínate el impacto psicológico que eso puede causar en una persona. La muerte para él era algo cotidiano, algo que entraba en su casa día tras día hasta terminar moldeando la forma en la que miraba el mundo. En aquella época, Böcklin vivía en Florencia, muy cerca del cementerio inglés de la ciudad, un lugar lleno de cipreses oscuros, esculturas funerarias y tumbas de piedra blanca, donde estaba enterrada una de sus hijas, la pequeña María. Y poco a poco, ese paisaje terminó infiltrándose en su imaginación. En 1880, una joven viuda llamada Marie Berna llegó al estudio de Arnold Böcklin asumida en un duelo profundo, porque acababa de fallecer su marido. Paseando por el taller, vio una obra inacabada en una esquina. Una isla rocosa con agua inmóvil y rodeada de cipreses oscuros. Esta imagen la cautivó completamente. Así que ella decidió pedirle a Böcklin algo muy concreto. Pínteme un cuadro para soñar. Y sinceramente esa frase define perfectamente a esta pintura. Porque la Isla de los Muertos no parece una pesadilla tradicional. No intenta asustarte de forma directa. Lo que hace es mucho más extraño. Te introduce en un estado emocional suspendido entre la calma y el miedo, entre el descanso y el final. Y aquí aparece uno de los detalles más impactantes, y es que Böcklin nunca llamó a esta obra La Isla de los Muertos. Ese título apareció después. El nombre original era mucho más sutil y melancólico, Un lugar silencioso, y eso te cambia completamente la percepción de la obra, porque el título actual nos obliga automáticamente a pensar en muerte, oscuridad, miedo, terror, mientras que el título original es algo mucho más ambiguo e íntimo, como si no hablase de terror, sino de la ausencia. Según los registros históricos, fue su marchante Fritz Garlitt quien rebautizó a la obra con el nombre que conocemos actualmente, para hacerla más impactante y más comercial, porque claro, lo importante eran las ventas. Algunos historiadores creen que Böcklin aceptó el nuevo título sin ningún impedimento. En cambio, otros opinan que Böcklin no estaba de acuerdo con el nuevo título, ya que no representaba lo que él quería transmitir. Y aquí es donde la historia comienza a volverse más obsesiva, porque Böcklin no pintó esa obra una vez, ni 2, ni 3, no. La pintó 5 veces en 6 años. Y eso es importante, porque Böcklin no estaba pintando una obra porque fuese muy exitosa. Parece como que volviese constantemente al mismo lugar porque ninguna de las obras representaba lo que él llevaba dentro.
En cada nueva pintura modificaba pequeños detalles, la luz, las formas, los colores, hasta tal punto de que cada obra parece de una etapa diferente de una misma obsesión. La primera versión, pintada en 1880, es probablemente la más suave y etérea de todas. Todavía queda algo de claridad en el cielo. El agua no transmite esa sensación tan pesada, y la isla conserva un aire casi onírico, como si estuviéramos observando un recuerdo suspendido en el tiempo. Aquí aún no existe esa opresión absoluta que dominará las versiones posteriores. Y además, aparece uno de los grandes misterios del cuadro, la figura blanca que viaja dentro de la barca. Algunos expertos creen que representan un alma cruzando hacia el más allá. Otros, en cambio, sostienen que podría tratarse simplemente de una estatua funeraria colocada dentro del bote. Y Böcklin nunca aclaró qué era exactamente. Pero cuando llegamos a la segunda versión, el tono cambia completamente. Aquí Böcklin ya está trabajando pensando directamente en el sufrimiento de Marie Berna, y eso se nota en cada rincón de la composición. Los colores se vuelven mucho más oscuros y fríos. Los cipreses crecen como enormes muros verticales, y el formato más cerrado genera una sensación de aislamiento muchísimo más intensa. La isla deja de parecer un lugar misterioso. Ahora parece emocionalmente inaccesible. La tercera versión, la que años después acabaría comprando Hitler, es probablemente la más agresiva visualmente. Aquí Böcklin abandona gran parte de la suavidad de las primeras versiones y transforma el paisaje en algo mucho más duro y monumental. Las rocas parecen cuchillas de granito, la luz se vuelve más metálica y toda la escena transmite una sensación de poder casi arquitectónico. Y hay un detalle fascinante. Böcklin estaba tan orgulloso de esta versión que dejó grabadas sus propias iniciales, A.B., en una de las tumbas del cuadro, como si quisiera enterrarse simbólicamente dentro de su propia creación. Muchos investigadores creen además que esta versión fue deliberadamente diseñada para impresionar a la aristocracia berlinesa, y sinceramente, cuando la observas, se entiende perfectamente esa teoría. La cuarta versión es probablemente la más misteriosa de todas, no solo por cómo fue creada, sino por cómo desapareció. Böcklin experimentó aquí pintando sobre una plancha de cobre, para conseguir una luminosidad mucho más extraña y sobrenatural. Según quienes llegaron a verla, la pintura parecía emitir brillo desde dentro, pero durante la Segunda Guerra Mundial desapareció entre saqueos y bombardeos, y nunca volvió a recuperarse. Y todavía hoy existen investigadores convencidos de que sigue escondida en alguna colección privada o en algún almacén olvidado. La quinta y última versión parece el cierre definitivo de toda esta obsesión. Aquí la isla ya no se siente como un sueño o como una visión simbólica. Ahora parece directamente un monumento funerario. El cielo es gris y pesado. Las tumbas parecen abrirse más profundamente dentro de la roca. Y toda la composición transmite esa sensación de que Böcklin ya no estaba intentando comprender la muerte. Simplemente había aprendido a convivir con ella. Hasta ahora hemos hablado de la historia del cuadro, de la tragedia personal de Böcklin y de cómo esta isla terminó convirtiéndose en una obsesión emocional para él. Pero ahora viene lo realmente importante. Hay algo en esta imagen que produce una incomodidad inmediata. Y es curioso porque técnicamente no está pasando nada violento. No hay monstruos, no hay sangre, no hay acción, simplemente silencio. Y aún así, cuanto más tiempo pasas observándola, más difícil te resulta quitar los ojos de ella. Y eso no ocurre por casualidad, porque Böcklin construyó esta escena para que cada elemento te empujase lentamente hacia una sensación de aislamiento profundo. Lo primero que suele atrapar la mirada es el hombre que conduce la barca, y hay algo profundamente extraño en él. Nunca vemos su rostro. Está completamente de espaldas, casi fusionado visualmente con la propia madera del bote, como si no fuese una persona normal, sino una extensión silenciosa del viaje. Muchos historiadores creen que Böcklin está haciendo aquí una referencia directa a Caronte, el barquero del inframundo en la mitología griega, pero introduce un detalle muy inquietante. En los mitos clásicos, Caronte siempre exige una moneda para cruzar. Aquí no, aquí nadie habla, no hay negociación, no hay elección. La barca avanza como si el destino
ya estuviera decidido. Y luego está la famosa figura blanca. A primera vista, parece una persona cubierta por una túnica funeraria. Pero algunos expertos sostienen algo muchísimo más perturbador, que en realidad no estamos viendo a una persona, sino un ataúd colocado verticalmente y cubierto con un sudario blanco. Y sinceramente, una vez que alguien te plantea esa posibilidad, resulta imposible dejar de verla. El agua es probablemente uno de los elementos más antinaturales de toda la composición. No hay olas, no hay espuma, no hay movimiento. El bote parece deslizarse sobre una superficie negra completamente inmóvil. Y precisamente por eso, muchos historiadores relacionan esta escena con el río Lete de la mitología griega, el río del olvido. Un lugar donde las almas perdían sus recuerdos antes de entrar definitivamente en el inframundo. Cuando observas las paredes de roca con atención, te das cuenta de algo muy inquietante. Los nichos tienen formas demasiado rectas, demasiado precisas, demasiado humanas. No parecen cuevas naturales, parecen habitaciones excavadas deliberadamente dentro de la piedra, como si alguien hubiera construido toda la isla con un único propósito: almacenar muertos. Y finalmente están los cipreses, que probablemente son el elemento más inteligente de toda la composición, porque bloquean completamente el centro de la isla y no nos permiten ver qué hay detrás. Eso obliga a nuestra imaginación a completar el vacío. ¿Hay un templo? ¿Más tumbas? ¿Algo esperando? Nunca lo sabremos. Y precisamente por eso, el cuadro sigue resultando tan perturbador más de 100 años después. Parte del poder de esta obra también tiene que ver con la forma en la que fue creada. Böcklin no era solo un pintor simbolista, era un alquimista visual. Mientras muchos artistas de su época usaban el óleo tradicional, Böcklin decidió usar el temple al huevo mezclado con resinas especiales, una técnica heredada del Renacimiento que conseguía unas superficies casi vitríficas. Y eso generaba algo muy extraño. La pintura no parece absorber la luz de la habitación, sino emitirla desde dentro, como si la escena estuviese iluminada por una fuente imposible. Además, Böcklin utilizaba una perspectiva muy poco habitual. Mientras otros artistas difuminaban los fondos para crear sensación de profundidad y aire, él hacía justo lo contrario. Él mantenía la isla muy presente, muy cercana, casi invadiendo el espacio del espectador. Pero quizás el detalle más desconcertante es la propia iluminación del cuadro. Si analizamos las sombras, la luz debería venir de detrás del espectador. Sin embargo, los nichos parecen brillar desde el interior de la roca, como si existiera una iluminación que no pertenece al mundo físico. Por eso, muchos analistas sostienen que Böcklin no estaba intentando pintar luz real, sino estados mentales. Y quizás lo más inquietante no es todo lo que te acabo de contar, sino las personas que terminaron obsesionándose de esta pintura. Porque para ellos no era una simple pintura bonita, era algo mucho más profundo. Hitler poseía la tercera versión original y la colocó en su despacho de la Cancillería, donde pasó años observándola durante las reuniones más importantes para el destino de Europa. Freud tenía una reproducción cerca de su famoso diván y relacionaba la isla con la idea de Thanatos, el deseo inconsciente de regresar al silencio absoluto. Dalí hablaba del cuadro como si fuese una especie de mapa psicológico de la locura, y llegó incluso a pintar su propia interpretación, obsesionado por su geometría imposible. Y Lenin, según varios registros de su estancia en Suiza, dormía con una copia sobre su cama, como si aquel paisaje silencioso representara el único lugar donde el conflicto desaparecía por completo. Y quizás eso es lo más fascinante, que personas tan radicalmente diferentes viesen reflejados en esta isla exactamente aquello que llevaban dentro. Puede que esta sea la verdadera razón por la que la Isla de los Muertos de Arnold Böcklin sigue fascinando un siglo después, porque realmente no habla de la muerte, habla del silencio, habla del duelo, del miedo a lo desconocido y de la forma en la que cada persona se enfrenta a aquello que no termina de comprender del todo. Cada espectador proyecta sobre esta isla algo diferente. Algunos ven descanso, otros ven vacío, otros sienten paz y otros sienten algo que no saben explicar con palabras.
Y tal vez ahí está el genio de Booking, en crear una obra que no te da respuestas, sino que te obliga a enfrentarte a ti mismo. Porque al final, este cuadro funciona como un espejo, y dependiendo de quién lo mire, refleja una cosa u otra. Y eso ha sido todo por hoy. Si te ha gustado este vídeo, recuerda darle un buen like y suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos vídeos. Soy Vero y recuerda, el arte no trata solo de lo que estás viendo, trata de lo que despierta dentro de ti.